Hola con todos. Reciban un cordial saludo del equipo de cosmología. El día de hoy les hablaremos sobre las escuelas helenísticas. Yanela, ¿te parece si empiezas a contarles un poco sobre ello? Claro que sí, Naomi. Miren, les cuento que el periodo de las escuelas helenísticas abarca desde la gran conquista de Alejandro Magno hasta el final de la era pagana. Además, se da el florecimiento del cinismo. Aparecen grandes movimientos como el epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo y posteriormente se da la difusión del eclecticismo. Ahora, si hablamos de lo que es la cosmología en las escuelas helenísticas, debemos hablar sobre la física epicúrea y la teoría del clinamen. La física epicúrea sostenía que todo el universo consistía en dos cosas. Primero, la materia. Y segundo, el vacío. La materia está formada por átomos que son cuerpos diminutos que solo tienen las cualidades inmutables de la forma, el tamaño y el peso. Y por otro lado, el vacío, que no es sino el espacio en el cual se mueven esos átomos. Es más, se consideró que los átomos no cambiaban porque los epicúreos creían que el mundo estaba ordenado y que los cambios debían tener fuentes específicas y consistentes. Por ello es que Epicuro, quien fue el fundador o el representante de este movimiento o de esta corriente, sostenía que debe haber un suministro infinito de átomos, aunque solo un número finito de tipos de átomos, así como una cantidad infinita de vacío. Las distintas cosas que hay en el mundo son fruto de distintas combinaciones de átomos. El ser humano, de la misma forma, no es sino un compuesto de átomos, por ejemplo. Incluso el alma está formada por un tipo especial de átomos más sutiles que los que forman el cuerpo, pero no por ello deja el alma de ser material. Debido a ello, cuando el cuerpo muere, el alma muere con él. Con respecto a la totalidad de la realidad, Epicuro afirma que está como los átomos que la conforman. Esto es decir, que es eterna. No hay un origen a partir del caos o un momento inicial, tal y como leemos en la carta de Heródoto, donde se menciona que desde luego el todo fue siempre tal como ahora es y siempre será igual. Toda esta concepción atomista procede claramente de Demócrito. Demócrito, uno de los presocráticos y uno de los atomistas más importantes en lo que respecta a la historia de la filosofía. Pero lo que sucede acá es que Epicuro no va a dudar en modificar la filosofía de este, ¿no? Y esto lo va a hacer cuando le conviene, pues no quiere aceptar el determinismo que el atomismo conlleva en su forma original, ¿no? Por ello, introduce un elemento de azar en el movimiento de los átomos, una desviación de la cadena de las causas y efectos con la cual la libertad queda asegurada. Este interés por parte de Epicuro en salvaguardar la libertad es fruto de la consideración de la ética como la culminación de todo el sistema filosófico, al cual se han de subordinar las restantes partes. Estas son importantes tan solo en la medida en que son necesarias para la ética y última división de la filosofía. El epicureísmo afirma que los átomos no se pueden dividir en partes más pequeñas y los epicúreos ofrecieron múltiples argumentos para apoyar esta posición. Los epicúreos argumentaban que debido a que el vacío es necesario para que la materia se mueva, cualquier cosa que consista tanto en el vacío como en la materia puede descomponerse, mientras que si algo no contiene ningún vacío, entonces no hay forma de separarse. ¿Cómo así? Pues porque ninguna parte de la sustancia podría estar desglosado en una sección más pequeña de la sustancia. Entonces sucede que también se argumentaba que para que el universo persista, lo que a este compuesto se debería estar sería una última instancia, ¿no? Debería estar en última instancia, donde no debe haber un cambio, o de lo contrario el universo se destruiría esencialmente. Luego tenemos también lo que es la teoría del clinamen, o bueno, para empezar, ¿qué es el clinamen? Este se refiere Epicuro a la desviación espontánea de la trayectoria rectilínea que experimentaban los átomos para explicar su agregación con otros átomos, dado que rompe la cadena casual determinista de su movimiento, introduciendo así un fundamento físico para justificar la acción libre en los seres humanos y el azar. Su defensa permitió a los epicúreos compagnar las tesis atomistas con la defensa de la libertad,
La descripción atomista parece presentarnos un mundo determinista en donde todo ocurre por azar. Cuando hablamos del azar, nos damos cuenta sobre la ausencia de la finalidad. Y también se habla sobre la necesidad, que sería el comportamiento inexorable a partir de las leyes físicas. Otro punto que también es importante mencionar aquí es mejor dicho, que los epicúreos aceptaron las tesis materialistas del atomismo. Es decir, que la realidad es una materia homogénea compuesta por átomos que se desplazan y combinan en el vacío. Al mismo tiempo, introdujeron una novedad en la descripción del mundo físico. Los átomos caen hacia abajo como consecuencia del empuje de su peso, pero tienen la capacidad de desviarse espontáneamente de la dirección vertical. Esta dirección vertical sería lo que llamamos el clínamen, y de ese modo formar combinaciones no previsibles con otros cuerpos. Gracias a este elemento de espontaneidad de los átomos, Epicuro y más tarde Lucrecio negarán el carácter determinista del universo, introduciendo un elemento de libertad y creyendo absurdo temer el destino. Por lo tanto, esta teoría ha tenido una importantísima influencia a lo largo de todo el desarrollo histórico del mecanicismo, por su originalidad y por haber supuesto una solución coherente y muy temprana a uno de los principales problemas de estas corrientes filosóficas. Ahora pasaremos a hablar sobre otro punto muy importante cuando hablamos de la cosmología en las escuelas helenísticas, y es el materialismo estoico y la doctrina de las razones seminales. Así es, yo les hablaré sobre este punto que es el materialismo estoico y la doctrina de las razones seminales. Para empezar, vamos a decir que es difícil una sola definición para el materialismo. El materialismo de Leucipo y Demócrito es muy distinto del materialismo de los estoicos, completamente diferente del materialismo de los hobbies o de las doctrinas materiales defendidas por algunos representantes de la moderna ciencia natural. Se entiende por materialismo la concepción que solo reconoce existencia a la materia, a los cuerpos materiales, a los objetos determinados por el espacio y tiempo. Queda excluida, pues, la concepción de la materia en el sentido escolástico, como aquello que se opone simplemente a la forma. Para el materialismo, la materia es, al mismo tiempo que lo indeterminado, que el sujeto de todo cambio y transformación. La forma, esto es la materia en la forma en la que implica sus formas y propiedades del reconocimiento de la materia como la única sustancia que no elimina, sino que casi siempre supone a lo material de la fuerza y energía. El materialismo rechaza tanto el dualismo de la materia y el espíritu, de la extensión y el pensamiento como monismo espiritualista. Para el monismo espiritualista, lo espiritual es la existencia absoluta y lo material, corporal o extenso. Es una realidad subordinada, pero en cambio, para el monismo materialista, es la existencia como decía, es la existencia absoluta, es la materia como materia, energía. Y la existencia subordinada es el espíritu. El hecho de que en la concepción del primado de la materia vaya implícito un juicio de valor que hace del materialismo una concepción del mundo, ya que el materialismo es más que una teoría, una actitud que se adopta especialmente en el campo de ética. Las distinciones del materialismo teórico y práctico no borra su fundamento. El fundamento que no debe ser confundido con una actitud de exclusivo aprecio por los goces materiales y sensuales. El materialismo es incompatible con el espiritualismo, pero no con el idealismo de los ideales o el idealismo práctico. En algunas formas del materialismo, la materia es considerada como la única realidad existente, pero no como la realidad superior, sino como el espíritu. El espíritu, pues, concebido.
como una derivación de la materia. Bueno, como su conciencia es en la superación de la materia, un comienzo de espiritualización, por el cual la materia, en virtud de su tendencia a la conciencia, se convierte en el espíritu, en conciencia absoluta y universal de sí misma. En la ciencia natural, el materialismo es como principio de investigación que no debe ampliarse de ningún modo hasta el campo genesiológico y mucho menos hasta el metafísico. En la consideración de la historia se llama materialismo a la doctrina sustentada por Mach y también por Engel, según los cuales no es el espíritu. En cambio, Hegel, él es el que determina la historia, determina toda una virtud espiritual. Es una superestructura de la estructura fundamental representada por las relaciones económicas de producto. Según la tesis clásica del marxismo, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser el que determina la conciencia. Como materialismo dialéctico, el marxismo ha ampliado pues el materialismo a toda la concepción del universo, pero la conservación de la dialéctica le ha obligado a rechazar las tesis del materialismo mecanístico de la ciencia natural para llegar a pues una concepción donde la materia es concebida adictamente, o bueno, mejor dicho, donde la materia recibe las determinaciones del espíritu. Como resumen de todas las formas del materialismo, puede ensayarse una definición provisional, según la cual el materialismo sería la atribución exclusiva de la realidad. Esta, pues, en el sentido de la corporalidad y no simplemente como una materia aristotélica. La negación de la existencia del espíritu, o bueno, consiguiente concepción de la conciencia, como una eflorescencia de la materia, o bueno, como un epifenómeno. Y bueno, la atribución de cierta trascendencia a la materia misma, por la cual ésta podría alcanzar conciencia de sí, ya fuera en las formas más finas y puras, ya sea en sus interiorizaciones, como el monismo naturalista, el materialismo dialéctico, ¿no? A estas notas cabe agregar la conocida definición de Comet, quien concibe el materialismo como la explicación de lo superior por lo inferior. Esta explicación se convierte sobre todo al materialismo corporalita, ya que revela la tendencia general del materialismo que la entraña misma de esta concepción. Es decir, revela sobre todo la teoría de los valores del materialismo. Pues al explicar lo superior por lo inferior, el materialismo no quiere decir que el primero valga menos que el segundo, pero de hecho ascribe a este último un valor potencial superior al primero. Pues de la materia procede cuando luego va a surgir de ella, y de lo consiguiente, en algún modo, atribuye a la materia las características del espíritu y de la conciencia. Bueno, entonces la materia es el fundamento de toda posibilidad, pero de una posibilidad enteramente predeterminada, pues desde el instante que se supone que el proceso de evolución de la materia es en cierto modo libre, esta libertad desprende de lo material y acaba forzosamente por sobreponerse a él. En ello, esto radica sin duda alguna la dificultad principal del materialismo, y lo que hace que esta doctrina sea casi siempre resultado de una elección, concepción del mundo, más que una filosófica teórica. Razones seminales.
Primeramente, voy a decir que las razones seminales son aquellas partes de la razón divina, de donde surgen las cosas. Esto quiere decir que todas las cosas tienen un poco de la divinidad, al ser la misma divinidad quien las crea. Dios creó al mundo a partir de una semilla con ciertas potencialidades que con el paso del tiempo se desarrolló y constituyente, pues es un ser ahora. Primeramente, hablaré de los estoicos. Esta teoría pertenece principalmente a los estoicos y neoplatónicos. De hecho, los estoicos hablaban de las razones seminales cuando hablaban del espíritu, que es el contenido esencial de todas las cosas que existen. La traducción griega del logoi espermático, que viene a su vez de la teoría de Anaxágoras, quien también planteaba una teoría similar. Podríamos decir que en verdad el verdadero origen de esta idea la tiene el filósofo presocrático Anaxágoras. Como siguiente punto está el neoplatónico. Los neoplatónicos aceptaron el logoi espermático, pero su traducción cambió a razones seminales, donde la palabra seminal significa semilla. Para los neoplatónicos, esta se encontraba en todas las cosas existentes. Ahora, Plotino. Plotino discrepa totalmente de los neoplatónicos, diciendo que la razón seminal se encuentra en el alma, quizá volviendo y reviviendo la idea de los estoicos. Ahora, San Alberto Magno, debido a la gran investigación que hizo Alberto Magno, hizo sobre los minerales, además de las lecturas que él dio a los tratados de Avicena, el santo pudo dar cuenta de dicho poder mineralizador, pero él llamará poder formativo. Esta vez vemos a la teoría aristotélica de seminales. Alberto Magno, apoyando la teoría de la generalización espontánea de Aristóteles, observará que algunas piedras son formadas por ciertas condiciones que no deben a un formador extremo, tal que como explica en la teoría del hilemorfismo, donde debe existir una causa eficiente. Esto rápidamente lo llevará a sacar la conclusión de que la materia en sí misma tiene un principio formador, un principio que llevará en su interior y que a partir de este puede originar otro ser en base de dicha forma, que se encuentra en la materia. Sin embargo, hay ciertas dudas que pueden presentarse porque bien podríamos preguntarnos, ¿de dónde viene el principio formador que tiene la materia? Y pues la respuesta esté predeterminado en cada ser. Por lo tanto, es a una teoría de orientación platónica, ya que estamos hablando de las estructuras preexistentes de un cuerpo, tal y como lo diría Platón con respecto a la... De ahí a una incoación que significaría inicio y forma, que es la misma forma, ya que, bueno, eso podría entenderse como una especie de razón seminal, ya que tiene que ver con el principio que luego da forma a una cosa. Ahora, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Por supuesto, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino considerarán a las razones seminales como propiedades de todas las cosas que tienen vida. Es decir, todas aquellas cosas que tienen movimiento y pueden desplazarse o razonar como lo hacen todos los seres humanos. Sin embargo, especialmente Santo Tomás de Aquino dice que es finalmente Dios el que mueve la naturaleza. Luego la naturaleza hace lo suyo según Dios. Es así que las razones seminales, consideradas divinas, son responsables de los milagros, pues el hombre común sin razón seminal no podría hacer ningún milagro. San Buenaventura. San Buenaventura, siguiendo los preceptos de los antecesores, dirá igualmente que en la materia se encuentra una razón seminal, es decir, los gérmenes que luego determinará la naturaleza. Si Dios tiene
Si Dios tiene, pues es la radio causalis, o es decir, razón causal o causa de todo. La naturaleza tiene radio seminal, es decir, el germen de todo lo existente en la naturaleza. De dicho modo, a este Dios se le deja atribuir absolutamente todo lo que la naturaleza origina, absolutamente todo, pues la naturaleza lo hace de manera propia a través de la razón seminal. Podríamos decir que la razón seminal de San Buenaventura es una afirmación de la incoación de la forma de San Alberto Magno. Y así terminaríamos hablando sobre la doctrina de las razones seminales. Y empezaríamos a hablar un poco sobre lo que es la procesión del cosmos físico en el neoplatonismo. Bueno, la procesión del cosmos físico en el neoplatonismo. Primero, para hablar de este tema, tenemos que hablar sobre el neoplatonismo, el cual se opone a la decisión del epicureísmo. Para el epicureísmo, en efecto, la multiplicidad de los átomos sería la realidad original y el orden del universo un resultado provisional y precario de un mecanismo físico. La unidad del cosmos, como cualquier otra realidad, será solo el resultado histórico y contingente de una pluralidad precedente. Es decir, que, o mejor dicho, en el neoplatonismo se va a rechazar esta visión porque va a oponerse. Más que todo, su paradigma va a partir o va a estar siempre guiado y se va a ceñir a Platón, dándole una unidad original, un principio inteligible de toda multiplicidad, una multiplicidad original y radical, que era lo que pretendía el epicureísmo. Asimismo, nunca podrá dar razón ni de la vida, ni del alma, ni del pensamiento, ni de ninguna actividad del espíritu. En resumen, el tema de la procesión del cosmos físico en el neoplatonismo se va a basar en sí en que va a darle un resultado histórico y contingente. Al mismo tiempo, el neoplatonismo se va a oponer a todo lo que tiene que ver con el epicureísmo. Y así mismo, por esto terminaríamos lo que sería la exposición de las escuelas helenísticas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la valoración de la cosmología en las escuelas helenísticas. Sabemos que a manera de continuación de la tradición de los sofistas y maestros como Sócrates, Platón y Aristóteles, Sócrates maestro de Platón, Platón de Aristóteles, se va a dar, o además de esto, se escribieron bastantes obras filosóficas, siendo así que se produce una separación de varias ramas a partir de la filosofía, provocando una división en escuelas. ¿Y cuáles vendrían a ser estas escuelas? Pues serían las dos corrientes principales, que serían el epicureísmo y el estoicismo, dos puntos principales que se trataron en esta exposición. Para estas escuelas helenísticas se va a representar al hombre como un ser cósmico, el cual tuvo gran significado, siendo a raíz de esto que podemos llegar a valorar a la cosmología de estas dos corrientes como una heterogénea, dado que se centró en diversos temas de diferente forma. Entre los temas que se desarrollan está la física epicúrea y se hace mención a la teoría del clinamen. Dicha teoría se basa en la atomista, teniendo como referencia de esto a la doctrina planteada por Demócrito. En este sentido, se dice que para Epicuro solamente existen cuerpo y vacío. Esta idea física planteada por Epicuro no es del todo incorrecta, porque hasta la actualidad persiste la idea de que existe materia y vacío, siendo que en la materia encontramos a los átomos. Además, encontramos así relación con lo expresado por Epicuro. En cuanto a la mención que se hace para la procesión del cosmos físico en el neoplatonismo, podemos decir que está en general relacionado con lo que es la cosmología presente durante este tiempo de las escuelas de los helenistas. Se le puede relacionar con el tema de las razones seminales. Para este punto, el equipo en sí nos encontramos de acuerdo, ya que en parte consideramos el tema divino como una buena forma de explicar un origen, ya que no todo tiene una razón material, puesto que estaría un esencial, ¿no? Que sería lo espiritual o también lo relacionado con Dios. Además, opinamos que el mejor concepto desde nuestra perspectiva es el de San Buenaventura, dado a entender que Dios es quien crea la naturaleza y ésta se maneja por sí sola, ya que sería muy enredado el explicar un origen con un creador que genere todo por sí mismo.
Por otro lado, también está la valoración de la precisión del cosmos físico en el neoplatonismo. Y aquí nuestro equipo, según queremos mencionar según lo que dice el neoplatonismo en sí, ¿no? Que el principio de todo lo existente es la unidad absoluta, al uno llamada realidad suprema o gran vacuidad, de la que surgen todas las realidades por emancipación. El primer ser emana del uno, que sería logos, llamado también verbo o inteligencia, que contiene las ideas de las cosas posibles. En cuanto al materialismo monista estoico, que ya sería casi pues otro punto que nos faltaba tratar, sería mencionar que respecto al materialismo nos encontraríamos en contra. ¿Por qué? Puesto que solo abarcaría una parte del mundo, ya que solo se enfoca en lo visual y no toma en cuenta los sentimientos y las almas de las personas. Además, porque la sencilla razón de esto se basaría en que no sabemos bien lo que es la materia, ya que si no sabemos qué es la materia en aspecto general, ¿cómo podemos saber que todo lo que existe es materia y no cualquier otra cosa? Tendríamos primero que definir exactamente y concretamente este punto para poder decir que sería correcto ese punto. Y ahí terminaríamos nuestra exposición de las escuelas helenísticas. Muchas gracias.